quisiera también humildemente, ¿verdad? Y si lo digo aquí también presente, leer una pequeña reflexión que hice al momento de leer su trabajo. Quisiera hacer una lectura breve y luego darle la palabra a usted para la segunda parte de esta presentación. Me permiten leer, por favor. Dice: 6 capítulos, un varios y un epílogo titulado Cuando la poesía rompe el silencio, hacen del libro de la también poetisa Rayen Guyen un espacio para la reflexión, para volar. En este sentido, quisiera reflexionar en torno a este trabajo a partir de 4 ideas centrales propias de la sociedad mapuche, la llamo en esta ocasión post-reduccional, diaspórica y en resistencia. Léase: el mapuche Kimun, el Rajiwan, el Gulam y el Huichan, a propósito de la lectura que yo fui desarrollando de su libro. Respecto del mapuche Kimun, el saber mapuche, por así decirlo, este libro es una inagotable fuente de conocimiento, creo yo, de memoria y de evocación al pasado, a la historia, a la enseñanza de los antiguos y antiguas. No por nada el texto se denomina pacificación. Las palabras del lonco cariqueo dan cuenta de esto. Lo expresa así: llora la luna, llora los canelos, canta la machi en su regue, palpita su culchum, palpita el corazón de los loncos. En cuanto al ritual, la capacidad reflexiva de la gente en diferentes contextos, el libro Pacificación es un brote de energía que permite vislumbrar en el horizonte la historia mapuche como historia que hilvana letras poéticas, aún en el despojo y en la racialización casi perpetua de su existencia. La Lamien Rayen lo expresa así, comillas: se ha despertado el ave de mi corazón, extendió sus alas y se llevó mis sueños para abrazar la tierra. Acerca del Gulam, del consejo claro y oportuno. Este es un libro sabio, un libro que incorpora voces, como usted lo dijo en algún momento, como también lo presentó a su momento el Peña, cuerpos, ideas que hacen de la literalidad de estas hojas un alto en el camino, un instante en medio de la vorágine, de la guardia, la ciudad, o de las precariedades que circundan el vivir y el habitar. Pacificación hace mención en cada línea a este aconsejar, este advertir, este darse cuenta de los entramados, los dispositivos, las claves que solidificaron lo que la Lamien Rayen denomina el despojo en manos del Estado en el territorio mapuche. Yo me tomo, dice el escrito, la libertad de soñar en azul. Por último, el Huaychán. Este libro, poemario y depositario de otras expresiones literarias y de denuncia, como la entrevista, describen y entregan antecedentes y resaltan la figura de luchadores y luchadoras mapuches que han estado en la primera línea judicial y noticiosa en estas décadas. Así, la poesía de la Lamien se hace lucha, cárcel, se hace sangre y se hace muerte. Alex de Moon, en la memoria, Matías Catrileo y su semblanza que crece y crece, el nombre de José Buentenao, para no olvidar, y la imagen de Patricia Troncoso, la Chepa. Así, la poesía, leo yo, es huelga de hambre, es atropello, es criminalización, pero también para los mapuches que resisten es sueño de emancipación y de un Gualmapu libre. Finalizo con letras a Lemún. Lemún susurra el viento del sur. Lemún, florecerás en canelos y araucarias. Muchas gracias. Chao.